Y esta cuestión que tiene la investigación de observar, preguntarse cosas, ensayar y ir mejorando, digamos, es lo que han hecho los pueblos ancestrales durante miles de años. La práctica genera saber. El tema que si vos no la sistematizás, no es transmitible y se pierde. Entender que la universidad tiene que estar al servicio del pueblo, de las organizaciones. Para mí lo del libro fue totalmente esta sensación de sentirme validada e importante. Siempre me pregunto cuándo nosotros vamos a investigar la academia, porque siempre la academia nos investiga a nosotros. Nosotros, los barrios más humildes, tenemos mucho que enseñar también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo temporada 2, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio conversamos con referentas y referentes de organizaciones populares sobre sus formas de producción de conocimiento, sus procesos propios de investigación y también su participación en proyectos impulsados por universidades. En esta segunda temporada les invito a que me acompañen a explorar una idea. Las organizaciones producen conocimiento, generan y movilizan preguntas y supuestos, proponen interpretaciones, construyen imaginarios y narrativas. Y en algunos casos también investigan en formas cercanas a la investigación académica. Sí, aunque pueda sonar raro. Las y los referentes con quienes conversamos me abrieron las cocinas de su producción de conocimiento en territorio. Me guiaron a profundizar en la recuperación y valoración de los saberes de la experiencia, en su capacidad para desarrollar investigaciones populares que partan de sus realidades y busquen transformarla, y en el ida y vuelta con la universidad y el conocimiento universitario. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia, un diálogo entre universidad y territorio acerca de las formas de producción de conocimiento. Episodio 7. Investigar para el buen gobierno. En este episodio conversamos con Bruno Giormenti Moravec. Es parte de la coordinación de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, herramienta del proyecto político de Patria Grande. Inspirada en la experiencia de los Shadow Cabinet ingleses o gabinete en las sombras, donde el partido de la oposición conforma un gabinete alternativo al gobernante en cada uno de los ministerios y sus temáticas, la Fundación tiene como principales objetivos el análisis permanente de la gestión del gobierno de la Libertad Avanza y la ampliación, actualización y profundización del Plan de Desarrollo Humano Integral, programa de gobierno de Juan Grabois y Paula Valmedina para las elecciones presidenciales del año 2023. ¿Cómo se entrelazan militancia, investigación y construcción de políticas públicas en la Fundación? ¿Cómo estudiar y diseñar desde un lugar militante políticas públicas para toda la sociedad? ¿Cómo practicar desde ese lugar militante un mirar riguroso y honesto para analizar y evaluar las políticas que un gobierno de signo político opuesto lleva adelante? En pocas palabras, ¿cómo la investigación puede contribuir a anticipar y sostener políticas de buen gobierno para las mayorías populares? La fundación se origina en el año 2024, si no tiene ni un año todavía. La fundación de algún modo buscó organizar de forma, comillas, institucional, o sea, darle cierta institucionalidad a un grupo de gente muy amplia que, palabra más, palabra menos, fuimos los que trabajamos el programa de gobierno de la candidatura presidencial de Juan Grabois en el año 2023. Y para quienes estén escuchando y no lo sepan, Juan Grabois es un dirigente político que viene de la construcción más social, si se quiere. Fue fundador de DMT, fue fundador del Frente Patria Grande en el año 2018 y se transformó en un dirigente político que en el año 2023 fue candidato presidencial, fue precandidato presidencial por el peronismo en una interna que perdió contra Sergio Massa, que terminó siendo el candidato del peronismo en esas elecciones. En aquella interna, Grabois versus Massa, Grabois presenta un plan de gobierno que se denomina Plan de Desarrollo Humano Integral, ¿sí?
Entonces, quienes trabajamos ese plan de desarrollo humanitario y quienes nos sentamos a pensarlo, a escribirlo y demás, bueno, somos los que en el año 2024 terminamos confluyendo en la Fundación para el Desarrollo Cultural. ¿Quiénes eran las personas que hicimos ese plan en el 2023? Bueno, nuevamente ahí también confluimos militantes y compañeros de distintas vertientes. Estamos los que veníamos militando en Patria Grande, había compañeros y compañeras que venían, que eran parte de esa tercer pata del ecosistema que yo mencioné, que le decimos estatalidad, o sea, compañeros que empezaron a trabajar en el Estado con el inicio del gobierno del Frente de Todos en el año 2019, muchos compañeros de nuestro ecosistema empezaron a trabajar en la gestión, sobre todo nacional, pero también en algunas gestiones provinciales. Les dimos como un seguimiento, los separamos de la orga social y la orga política, porque bueno, si estás en el gobierno, tu interés ya no es más representar al partido o representar al movimiento social, sino tenés que trabajar para el ciudadano indistintamente de su presidencia organizativa y su ideología, por supuesto. Entonces, bueno, muchos de los compañeros que fueron parte de esa experiencia de la estatalidad de entre el 19 y el 23 también fueron parte del armado y la escritura del plan de gobierno que presentó Juan Grabois en su candidatura presidencial, y después, por supuesto, también compañeros que venían de la construcción social, ¿sí? Compañeros que venían del MT en algunas de sus distintas ramas, que también fueron parte del armado de ese plan, ¿sí? Y después gente que se acercó diciendo, che, en Interna contra Masa, con Grabois, soy ingeniero forestal, vivo en la provincia de Río Negro, quiero ayudar. Bueno, joya. Y algo de eso fue incorporado en ese grupo de gente que armó el plan y que en el 2024 armó esa fundación. Quizás la mejor forma de escenificar esa diversidad de conocimientos es, nosotros tenemos un consejo asesor. Desde la página de la fundación, que es un consejo asesor que está, hay una investigadora, tenés dos investigadoras, una es Paula Valmedina, que es una compañera que viene de las ciencias sociales. Después está Adriana Sar, que es una compañera que viene de las ciencias exactas, fue presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y después tenés a Fran Daminio, que es una villera de la Cava. Este, ese es nuestro consejo asesor, ¿no? Esa diversidad, energía atómica y barrio popular, ¿no? Em, Empiezo por el final, que es esto que me decías. Em, en el, en la producción de conocimiento más académico, en la investigación, donde tenemos compañeros y compañeras que forman parte del mundo de la ciencia, tecnología e innovación hace 30 años, 40 años, 50 años. Ahí vamos a encontrar no solamente buenas herramientas para leer e interpretar lo que pasa, vamos a encontrar muy probablemente buenas respuestas a las preguntas que nos hacemos del tipo ¿y qué haríamos de distinto? Del mismo modo, en la trayectoria de militantes sociales de 20, 30, 40 años, ¿no? Eh, donde el caso de Fernanda Miño es una muy buena expresión, porque bueno, es una compañera que ya va a andar casi por sus 50, creo, una militante de muchísimos años, eh, y que desde su experiencia como líder territorial fue parte de uno de los procesos más interesantes en los últimos años en términos de política pública, que fue la política de integración sociourbana de barrios populares. En la trayectoria de la militancia territorial, encontramos, del mismo modo que en la academia, podemos encontrar buenos instrumentos para leer con rigor lo que sucede, ¿sí? Y respuestas a las preguntas que nos hacemos de qué haríamos, ¿sí? Em, y yo no pienso que siempre todas las respuestas las vamos a encontrar en los compañeros de los barrios. No pienso eso. Tampoco pienso lo contrario. No. Esto, sí. Hay ciertas veces que la militancia clase mediera se subestima un poco lo que tiene para decir un compañero o una compañera. Estamos hablando de política, y para hablar de política, bueno, sobran los casos de torneros mecánicos que se transformaron en presidentes de potencia, ¿no? Como el caso de Lula en Brasil. El origen de la fundación, que también es fue también una metamorfosis más organizativa de que veníamos para atrás, de que teníamos una fundación que se llama Fundación Igualdad, donde había muchos distintos observatorios,
eh, sobre economía, sobre género, sobre políticas urbanas, que estábamos ahí en esa Fundación Igualdad, que también, bueno, ingresamos de lleno en el armado del plan y que después en la Fundación para el Desarrollo Humanitario. O sea, esa vieja fundación ya no existe más como tal, confluimos todos en la Fundación para el Desarrollo Humanitario. Algunos observatorios siguen existiendo, uno es el OSEP, que es sobre economía, que hay compañeros muy valiosos, que tiene cierto nombre en el mundillo de los economistas, porque bueno, ya viene hace varios años trabajando, ¿no? Con Bruno conversamos sobre el para qué de la investigación, el sentido de investigar desde una organización política con sus principios, sus proyectos, sus modos de construcción y que sostenga a su vez un horizonte general, es decir, una investigación que busca aportar a un plan de gobierno del cual surjan políticas públicas que beneficien a las mayorías populares y no solo a las personas que militan en Patria Grande. ¿Cómo se combina lo particular y lo general en estas investigaciones? ¿Cómo se conjuga la mirada militante con otra más propia de la investigación, aunque la lleven adelante militantes, que Bruno decide llamar provocativamente desideologizada, en tanto general, abarcadora, que rompa el cerco? Después creo que hay una cuestión más, llamémosla, no sé, la palabra que se me ocurre ahora es espiritual, seguramente encontremos palabras mejores, pero ¿a qué me refiero con lo espiritual? Me refiero a que nuestra concepción política, ideológica y sobre lo que hay que hacer o sea, las cosas que hay que cambiar en este mundo, una de ellas es la realidad de los sectores populares en Argentina, particularmente de aquellos que se encuentran completamente excluidos, o en buena medida excluidos de em, condiciones elementales de vida humana, como puede ser el acceso a un techo digno, el acceso a un trabajo digno, el acceso a la tierra donde uno trabaja, el acceso a la salud, a la educación. Pero bueno, en resumen, buena parte de las producciones que nosotros hacemos las hacemos pensando en qué le está pasando a esa gente y qué hace falta hacer para que esos compañeros y compañeras que viven en barrios populares o que viven hacinados en un conventillo o que están en situación de calle o que son explotados en una situación de esclavitud en cordones frutícolas que producen los alimentos que consumimos la mayoría de los argentinos, ¿cómo hacemos para que esa gente no viva la forma en la que vive? Que creo que eso tiene que ver también un poco con esa pulsión y ese núcleo irreductible militante que tenemos quienes formamos parte del campo nacional popular, sea o no, o provenga o no del peronismo, que es, bueno, pelear un poco por los pobres, por los excluidos, por los cagados a palos, por los cabecitas negras, por los descamisados, bueno, con toda esa tradición centenaria de la política argentina, ¿no? Primero te voy a decir como los objetivos, los dos principales objetivos que tenemos, que eso, para eso es el para qué la investigación. El principal objetivo es producir un plan, una planificación, un plan de gobierno, líneas programáticas, en resumen, producir qué es lo que vamos a hacer cuando volvamos a gobernar este país para avanzar en los objetivos de lo que denominamos el desarrollo humano integral de todos los argentinos y argentinas, ¿sí? El buen gobierno que nos gustaría tener cuando nos toque, ¿sí? Ya sea en un gobierno en el cual nosotros o nuestra fuerza política sea la mayoritaria o no, no importa. Pero queremos prepararnos para eso, ¿sí? Entonces, nuestro principal objetivo, podríamos definirlo como eso, prepararnos para gobernar, para cuando nos llegue el momento del ejercicio del poder, sepamos qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Después, por supuesto, hay contextos y siempre hay hay cuestiones que hay que ir adaptando, porque lo que buscamos hoy quizás si somos gobierno, no sé, en el 31, y haya que actualizarlo un poco, por supuesto que sí, lo que no nos puede pasar es que lleguemos al seguro sin tener la más pálida idea de qué hacer, ¿sí? O que estemos 2 años escribiendo bueno, vamos a hacer un plan y en el tercer año de nuestro mandato ahí ya tenemos que... No, bueno, eso no. Entonces, ese es un primer objetivo. Y un segundo objetivo tiene que ver con em, poder leer en tiempo real el alcance y la magnitud de la política libertaria que nosotros desde un principio siempre la vimos como un intento de reseteo de las condiciones sociales políticas
y económicas de nuestro país, ¿sí? Nosotros vemos que el gobierno de Javier Milei no es un gobierno de derecha más, sino que, bueno, busca desarmar eh, los resortes más antiguos y más sólidos del estado de bienestar argentino que ni la dictadura ni el menemismo lograron desarmar, ¿sí? Bueno, nosotros vemos que ahí hay una política deliberada, pensada y ejecutada con una audacia implacable, porque hay una claridad de esos objetivos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo con respecto a eso es poder hacer un diagnóstico muy fino de todo lo que está pasando, de comprender los objetivos de esa política, los instrumentos de esa política y las consecuencias que esa política tiene, eh, que consideramos que eso es fundamental para el primer objetivo, digamos, ¿no? Y que también es fundamental para acercar a las referencias de nuestro ecosistema, claridad sobre lo que sucede para que eso sea utilizado por, ya sea nuestra herramienta política para salir a denunciar y confrontar con el gobierno de Milei y para nuestra herramienta social para salir a organizar a los compañeros y las compañeras en la defensa de sus derechos, ¿sí? Con esos dos objetivos, entonces, ¿qué rol cumple la investigación? Bueno, un poco algo de eso conversamos antes de que pongas récord, así que voy a recuperarlo. Esto no es, en primer lugar, una investigación, por supuesto, de tipo académico-científica. Sin embargo, quienes lo hacemos hemos sido formados, no todos ni todas, porque hay compañeros que son parte de la fundación que quizás no tienen títulos universitarios, quizás incluso hasta no tienen título secundario, pero que sin embargo tienen un conocimiento de la realidad porque viven en los territorios, porque viven en los barrios, porque hace años que vienen organizándose porque saben cuál puede ser una muy buena solución para sus problemas. Entonces nosotros queremos recoger ese conocimiento, que es un conocimiento recontraválido y necesario para con la formulación de cualquier política pública, porque consideramos que las políticas públicas no es que las desarrollamos en un gabinete y cuando seamos gobierno vamos a ir y llevarlas adelante, sino que son políticas que queremos que sean implementadas y que consideramos que deben ser implementadas conjuntamente con los sujetos que sean beneficiarios de ellas mismas. Y esa elaboración y esa aplicación conjunta tiene un montón de tensiones y de correcciones y de idas y de vueltas, pero para nosotros es algo imprescindible eso, porque sin eso quizás no tenga la efectividad ni la apropiación que debe tener una política que uno considere progresiva para el pueblo. Pero más allá de que haya compañeros o compañeras que no tengan el título secundario, sí hay muchos y muchas de nosotros y nosotras que nos formamos en las universidades, que hemos incorporado el método de producción científico y que incluso, no es mi caso porque yo me recibí en la Facultad de Filosofía y Letras, hice una maestría, pero nunca seguí por el, el mundo más académico, o sea, algunas cuestiones muy puntuales, lo que es que me gusta leer, investigar, porque me gusta. Pero un montón de compañeros y compañeras sí lo son, que son becarios doctorales, que han hecho doctorados, que han hecho maestrías, que trabajan en las agencias científicas de nuestro país, que han hecho posgrados en el exterior, o sea que todo eso es parte de su trabajo, de su vocación, de su disciplina, quizás incluso de su identidad. Entonces eso naturalmente está, me parece, en el ADN de quienes trabajamos. ¿Cómo se combina, o sea, cómo se aplica ese ADN y cómo se combina eso con los objetivos que nosotros tenemos? Y con que también hay compañeros que no vienen por ahí de esa trayectoria tipo académica. Bueno, yo un poco lo simplificaría en la siguiente formulación. En primer lugar, nosotros no podemos confundir lo que es el, el diagnóstico de nuestra opinión política. Tratamos de ser muy rigurosos para este segundo objetivo que yo te decía que tiene la Fundación, que es, bueno, hacer un diagnóstico de lo que está haciendo el gobierno nacional, o lo dije, pero también los gobiernos provinciales, ¿no? Porque tenemos muchos compañeros que no son solamente de Buenos Aires, o sea, que no solo vemos la política nacional, sino que vemos la política subnacional en las 24 jurisdicciones nacionales. Fin de la nota del pie. Para ver los alcances de esa política y esa mirada tiene que estar tiene que ser lo más imparcial posible, tiene que ser lo más
es una palabra que es difícil, pero creo que sirve para los fines de lo que quiero transmitir, desideologizada posible, ¿sí? Em, para verla con, con la mayor idea posible los impactos que la política pública del gobierno Milei lleva adelante, para ver sus efectos y para ver también, bueno, las consecuencias políticas, ¿no? Em, Eso puede ser a veces más o menos doloroso, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que ya la política que nos parece, desde nuestra opinión política, nefasta, pero que sin embargo puede tener cierta efectividad para los objetivos que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Quizás el mejor ejemplo sea hasta el momento, reducción de la tasa de inflación del país, ¿no? Que fue un objetivo que Milei vino, dijo que iba a hacer, y hasta el día de hoy, bueno, es un resultado exitoso en sus propios términos, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, el hecho de decir, che, estas políticas quizás tuvieron este efecto y este efecto es positivo para el gobierno, bueno, eso tenemos que leerlo con la mirada más desprovista de nuestras opiniones sobre las consecuencias que eso tiene. O sea, tratamos de separar, por un lado, los hechos concretos, los acontecimientos concretos, los dispositivos concretos y las consecuencias que pensamos que eso puede tener y lo que nosotros pensamos que habría que hacer, ¿sí? Porque tratamos también que los diagnósticos que producimos esté siempre vinculado con, bueno, ¿y qué haríamos de distinto nosotros, ¿no? La fundación es un espacio de producción de conocimiento que se define como investigación no académica. Aún así, Bruno insiste en la importancia de la metodología, de una mirada rigurosa y metódica, también franca y honesta, para una mejor comprensión de los fenómenos, y también de la formación de buenos cuadros técnicos que sepan leer e interpretar normativas y políticas públicas. Al igual que sucede en una investigación académica que se propone transformar la realidad, en la Fundación son difusas las fronteras entre investigación e intervención, entre caracterización y propuesta, entre lo que llaman el diagnóstico de las políticas del actual gobierno y la elaboración de políticas viables para un futuro gobierno del que logren ser parte. Y después hay una cuestión metodológica que para mí, que es algo que me gusta, lo que hacemos nosotros, que bueno, que esa mirada rigurosa permite una comprensión mejor de los fenómenos, ¿no? Eh, Te doy un ejemplo. A poco de asumir mi ley, presenta dos instrumentos que serían los principales instrumentos de gobierno de Milei, que fueron por un lado el DNU 70-2023, publicado el 20 de diciembre del año 23, a 10 días de asumir, y una semana más tarde manda la ley de bases al Congreso Nacional. Esos dos instrumentos, el DNU vigente casi en todos sus títulos, y la ley de bases no fue distinta, finalmente la que terminó aprobarse fue más chica que la original, pero bueno, hicimos un laburo de desmenuzamiento de esos títulos normativos que eran, hablando de decretos de 300 páginas, de leyes de 200 páginas, que afecta a un conjunto de normativas que tenían 10 títulos y cada título tenía 14 capítulos y cada capítulo tenía unos cuantos artículos que mencionaban normativas que tenían 50, 40, 30, 10 años, los que sean. Bueno, un poco nuestro método de ver, che, ¿qué tan nefasto puede ser esto? O identificar desde si hay cosas que a lo mejor, ojo, por ahí no están mal. Bueno, y fuimos artículo por artículo, ¿sí? Eso fue un trabajo muy grande que hicimos eh, post asunción de mi ley un verano, ¿viste? Viendo uno por uno, ¿sí? Eh, este artículo que cita esta ley que dice sustituyes el artículo 24 inciso J, por el siguiente. Bueno, y yo y quizás por ahí no teníamos total conocimiento de qué era esa ley. Así que bueno, íbamos a la ley original, veíamos cuál era la formación original de esa ley, comparamos y decíamos, ah, acá hay este tipo lo que quieren hacer es esto, listo, ok. Y eso nos fue un poco, nos permitió una mirada muy aguda de lo que se traían esos instrumentos y que también eso nos permite definir algo que quizás obedezca a la sociología económica, a la sociología política, que es un poco identificar los ganadores y perdedores de esa política, que es lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Eh, Ver a quién beneficia concretamente y a quién perjudica. Generalmente las cosas que necesitamos nosotros y nosotras
los perjudicados, bueno, podríamos definirla que somos buena parte de los argentinos. eh, y a veces cuando son los ganadores uno puede llevarse cierta sorpresa, porque quizás una mirada muy rudimentaria puede decir, bueno, los ganadores de este modelo son los empresarios, los ricos y punto. Y bueno, hay veces que parte de las políticas que llevan adelante este gobierno afectan o perjudican a cierta fracción de la clase empresaria, que quizás siga teniendo una opinión favorable a este gobierno, pero que se ve perjudicada por algún tipo de política. Entonces, en resumen, para nosotros en la producción de conocimiento que hacemos tratamos de ser muy rigurosos y metódicos en cómo se compone la normativa, en cuáles son los instrumentos que tiene esa normativa, que se aplica. Una vez descrito eso, ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué opinamos sobre esto? ¿Sí? Describimos en primer lugar, luego analizamos qué consecuencias tiene eso, qué opinión tenemos sobre eso y cómo pensamos que podría ser distinta la cosa, y siempre buscamos terminar preguntándonos qué haríamos de distinto, ¿no? Para que tampoco nosotros nos convirtamos o que la producción que hagamos sea simplemente una cuestión de denuncia. ¿Sí? O, che, mirá, cerraron 20 programas de niñez de la Senada del Ministerio Capital. Bueno, che, qué mal esto, che, no da. E incluso, una vez decir eso, decir queremos distinto, e incluso, quizás, qué cosas tenemos para criticar a la situación previa a la asunción de mi ley, porque también en eso tratamos de ser lo más franco y honestos posibles. No nos interesa defender el statu quo de, que estaba antes de que ganen los libertarios. Hay un montón de cosas que funcionan muy mal. Em, entonces, hay veces que las posiciones defensivas pueden ser problemáticas. ¿Sí? Está bien, hay muchas cosas que hay que defenderlas, por supuesto, pero otras hay que ser críticos y esas críticas, bueno, pueden ofender a algunos compañeros y compañeras, pero bueno, tratamos en ese sentido ser genuinos, ser sinceros, decir lo que pensamos y sobre todo plantear políticas que sean viables, ¿no? Que es una viabilidad de lo que planteamos, porque bueno, si uno plantea, no, nosotros haremos esta otra cosa, pero que eh, tiene casi ribetes fantasiosos, tampoco estaríamos realmente cumpliendo con ese objetivo que queremos, que es prepararnos para hacer cosas que sean reales y posibles de hacer, y que en esa posibilidad nos permitan avanzar en la dirección que queremos avanzar, ¿no? Acerca de la construcción de datos, de información, bueno, eso es fundamental y eh, tratamos de ser buenos en eso, es decir, de tener buenos cuadros, de formar buenos cuadros técnicos que sepan hacer un buen pedido de información pública, que sepan procesar los datos que estén disponibles, saber dónde buscarlos, dónde encontrarlos, ¿sí? Tener buenas herramientas de lectura de eso. Y yo a veces soy muy optimista del método, ¿viste? Bueno, del desmenuzamiento. Bueno, eso es algo que tratamos de, de fomentarlo, de desarrollarlo, que cada vez que, por ejemplo, también preguntabas, bueno, ¿cuál es el producto que hacemos? Bueno, mucho de lo que producimos tiene vía pública. Yo soy un partidario que todo lo que hagamos tiene que ser público. No todo lo que hacemos es público, hay muchas cosas que quedan como un insumo más de tipo interno. Eh, pero mucho de lo que hacemos, ¿no? Lo publicamos y lo difundimos y lo mandamos, e incluso algunas cosas intentamos eh, colarlas en la agenda mediática, escribiendo una serie de prensa, mandando a medios, a periodistas especializados y buscando instalar nuestra posición sobre un tema de agenda. Eh, y bueno, y para eso hay como ciertos pasos de validación, si se quiere, ¿no? Un equipo produce un informe, tiene una revisión por parte del informe ese contenido, después lo revisamos más desde el ámbito de la coordinación, le podemos hacer preguntas. Yo me la paso mucho tiempo haciendo eso, como leyendo informes de otros compañeros, y yo les hago preguntas, a la comunidad, cosas que por ahí no entiendo, como para tratar de también ser claros, ¿viste? Porque para mí en la claridad de una idea y la claridad de un mensaje también hay una comprensión mejor, ¿viste? En todo ese recorrido vamos entrenando, yo creo que nos vamos entrenando, vamos desarrollando capacidades, vamos ejercitando ese músculo de comprensión, de elaboración, de redacción, de formulación de un concepto muy político, que es de una línea, ¿no? Una línea política, una línea discursiva. Entonces, bueno, también
tenemos cierto orgullo del recorrido que hicimos hasta ahora. Eh, no pensamos que somos los mejores, tampoco pensamos que somos los únicos, pero sabemos que tampoco hay tanto en el campo popular de proyectos políticos que se tomen en serio esto. Los hay, por supuesto que los hay, obvio que los hay. Este, pero nosotros creemos que somos de las organizaciones que más insistimos con esto permanentemente, ¿no? Los espacios políticos que más insisten con la formación programática. De hecho, Juan Grabois lo dice todo el tiempo, lo reivindica permanentemente y sin crearnos nada de más, bueno, reivindicamos ese método de trabajo. Si bien la Fundación considera como una tarea de segundo orden la vinculación con el mundillo académico, Bruno nos cuenta los modos en que la academia atraviesa este espacio de producción de conocimiento. Algunas y algunos de quienes la integran provienen de la universidad y hay casos donde, en paralelo a su participación en la Fundación, son docentes e investigadoras formados o en formación. También la Fundación convoca a personas de ese mundillo para pedir asesoramientos específicos. Con la academia entonces no hay incompatibilidades, sino que no se encuentra actualmente arriba en sus prioridades, como sí lo es la formación de cuadros estatales, profesionales y de barrios populares que puedan desempeñarse en un futuro gobierno. En primer lugar, en términos más formales o institucionales, em, sí, como fundación somos parte de Claxo y tenemos algunos vínculos con algunas facultades, pero es algo más incipiente eso que no tenemos tan desarrollado, es decir, vínculo fundación con la facultad de, qué sé yo, de Ciencias Sociales de la UBA, por decir algo. ¿Sí? Em, Hay algo de eso, pero poquito. Después, en segundo lugar, lo ya dicho, el grueso o buena parte de nuestros equipos y coordinadores de equipos e integrantes son compañeros que han pasado por la academia, han tenido formación de grado, incluso de posgrado, incluso algunos que son investigadores de carrera de universidades o de algunas de las agencias de promoción científica. Y después, más en términos de cómo queremos nosotros vincularnos más allá de eso, em, lo hacemos, la verdad que, o sea, hay distintos grados de avance. Queremos dar una discusión dentro del mundo científico y académico. Si bien no es nuestro principal interés, sí lo queremos hacer. ¿No? Porque todo el tiempo tenemos una discusión ahí sobre, qué sé yo. eh, voy a decir un caso que por ahí no es tan así, o sea, es medio un bolazo para lo que voy a decir, pero quizás en términos de qué hacer con la salud pública, quizás tenemos un debate con otros expertos en salud, ¿no? Que piensan que quizás hay que hacer esto y nosotros ahí tenemos otra mirada sobre el qué hacer y tenemos un desarrollo hecho desde la estatalidad, tenemos un desarrollo, por nuestra experiencia en la gestión pública, tenemos un desarrollo hecho en términos de diagnósticos que venimos produciendo en la Fundación y también de la Fundación venimos produciendo que pensamos que pueden ser buenas líneas programáticas para mejorar desde cuestiones referidas a, no sé, la desnutrición infantil en el norte, la diabetes, el sistema de obras sociales. ¿Sí? Y quizás ahí debatamos con algunos actores del mundo académico. En ese sentido, no es nuestra principal preocupación, quizás nos interesa más discutir con actores del mundo político o sindical o incluso empresarial. eh, Pero tampoco nos parece que nos sirva que nuestra mirada tenga un lugar también en el mundillo académico. ¿Sí? Entonces, bueno, hay compañeros y compañeras que van a congresos y van y presentan los resultados de las investigaciones y discutimos con otros investigadores, qué sé yo, en todo lo que es la concepción sobre la economía popular. Hace años que venimos dando un debate ahí. Y no porque sea la principal de nuestras preocupaciones, pero bueno,
entendemos que también es un ámbito de disputa y que para nuestros objetivos más de índole política está bueno que el mundillo académico acompañe de algún modo eh, nuestra concepción de qué es la economía popular y qué instrumentos son necesarios desplegar desde una política pública para mejorarle la vida eh, a esos millones de argentinos que viven que se inventan su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también en ese sentido podemos ir planteando nuestra mirada de mundo en esos ámbitos, ¿no? Pero bueno, sí, lo que sí te puedo afirmar de forma tajante que nuestra fundación no está pensando ir a discutir el ámbito académico como algo de primer orden. Está bien, es algo más de segundo orden que lo hacemos y está bien hacerlo. Y incluso también convocamos permanentemente a compañeros académicos de la investigación que, que tengan interés en aportar a esta fundación. Lo necesitamos, eso. Son perfiles y cuadros técnicos que los necesitamos eh, para, para nuestros objetivos, que a la hora de pensar también la ejecución de nuestras políticas públicas, también lo van a necesitar. Avanzada nuestra charla, con mucha franqueza, Bruno nos plantea los desafíos de la Fundación a futuro, desafíos que se vinculan con temáticas a abordar desde la producción de conocimiento para ajustar la caracterización de las políticas actuales y la proposición de nuevas, pero también con forzar la incorporación más masiva de sectores populares en las tareas de la Fundación. Como un saldo de lo que fue la experiencia política de incorporación de mujeres villeras en cargos de primera línea en el Poder Legislativo y Ejecutivo Nacional, forzar funciona aquí como un invitar a entrar a espacios de conocimiento que no son donde las coordenadas del sistema ubican a estos sectores, pero también forzar es un limitar a quienes son los herederos y herederas naturales, con muchas comillas, de esos lugares. Nuestra fundación hoy tiene un montón de desafíos. Ya lo que nos proponemos es desafiante. Eh, a mí en primer lugar me gustaría que podamos darle una dimensión bien federal a nuestra mirada de lo que pasa y del qué hacer por cómo es bueno, la constitución de nuestro país, ¿no? Que hay cuestiones que dependen de los ámbitos provinciales y que por más que vos tengas una buena caracterización nacional, el instrumento para mejorar o para cambiar determinada política eh, va a ser del orden provincial. Entonces, eso es algo que recién ahora estamos empezando a impulsar, que es bueno, como abrir capítulos provinciales, ¿no? Ahí yo creo que tenemos un desafío. Después hay debates que tenemos que terminar de... No sé si será cerrar, ¿no? Está mal decir terminar de saldar, pero sí avanzar en caracterización, ¿sí? Desde, en primer lugar, el financiamiento de las políticas que queremos hacer. Eso es lo que para mí hoy todavía nos falta, tener mayor claridad de eh, cuál es el costo que tiene esta política, el costo objetivo que tiene esta política y cómo lo vamos a financiar. Tenemos, por supuesto, eh, cierta mirada sobre ello. En el propio plan que presentamos en el 23 está presente eso. Creo que hay que refinarlo y también teniendo en cuenta con qué nos podemos llegar a encontrar en términos de capacidad de financiamiento estatal en 2 años, 6 o cuando sea. Ese es uno de las cuestiones que tenemos que seguir mejorando. Otros debates, por ejemplo, vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales, que yo creo que son las cuestiones que tenemos que tener una mirada común, ¿sí? Algo que estamos peloteando ahora, por ejemplo, discusión que tenemos es cuál es nuestro modelo de desarrollo productivo, ¿no? La Fundación para el Desarrollo Mental, ¿cuál considera que debe ser el modelo de desarrollo eh, productivo de matriz industrial que permita el desarrollo integral? Bueno, son discusiones que estamos teniendo en este momento, por ejemplo, ¿no? Que para mí están bárbaras, para mí están buenísimas y que son necesarias. Y lo digo así porque sabemos que es algo que nos falta,
pero que también sentimos que tenemos un poco de tiempo. Entonces, avanzamos sin prisa pero sin pausa, sabiendo que esta es lo que yo estoy repitiendo mucho en este último tiempo, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces, ahí hay, saber que a uno le faltan algunas cosas, que hay cuestiones que tenemos que aprender todavía, pero que sí que tenemos que atender ahora y no hacerlo cuando, nuevamente, como decía antes, llega el momento de ejercer el poder. Bueno, no estaba diciendo, che, tenemos que hacer la granja de salmón en Tierra del Fuego, no. Che, ¿y qué hacemos con este régimen? Bueno. Por lo menos eso tenerlo claro. Y después por ahí vamos a tener que dialogar, confrontar o pelear con otros actores en los cuales somos parte del gobierno, pero bueno, eso será parte de la pelea política. Pero nosotros, por lo menos lo que somos este grupo de personas de argentinos, argentinas y también muchos compañeros y compañeras que son migrantes que forman parte de nuestra fundación, eh, queremos sí, tener claridad de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir, más o menos lo tenemos claro. El cómo tenemos bastante, nos falta y queremos ir desarrollando eso. Tratando de circunscribirla más al ámbito de la fundación, a mí me gustaría que podamos involucrar más compañeros y compañeras que vengan de la trayectoria más sindicalmente del ámbito de la economía popular. No, no necesariamente puede ser el ámbito de la economía popular, puede ser también el sindicalismo más formal o tradicional. em, que si bien tenemos varios compañeros y compañeras que vienen de eso, hay un más componente de compañeros que vienen más de la militancia política de la militancia real en nuestra fundación. Entonces, para mí eh, creo que es algo que podríamos avanzar en bueno, sí, en el corto plazo, en ese sentido. Y también que, la verdad que no lo tengo claro eso, pero que parte de las actividades que haga nuestra fundación para dar a conocer su punto de vista, eh, no solo sean en los ámbitos más, eso, mediáticos, actividades más políticas o incluso académicas, sino también en los ámbitos eh, de los ámbitos comunitarios o de los espacios de trabajo, ¿no? Que es algo que hoy no hacemos. Quizás no lo hacemos no tanto porque no lo quisiéramos hacer, sino porque los compañeros que están en esos ámbitos están explotados y para ahí no es que están buscando, che, quiero que vengas a contarme cómo desarmaron las políticas de infancia. Los compañeros para ahí ya lo saben eso, ¿viste? Y hoy estoy para ahí más preocupado en cómo recoger los alimentos a partir de donaciones para poder sostener la olla el día de hoy y terminar la olla el día de hoy y ver cómo hacemos para sostener la olla dentro de 4 días. Pero para mí eso sería algo lindo también, porque tenemos un montón de cosas para plantear ahí y que están muy buenas de las actividades en los barrios. Le digo ya esto más como militante político, ¿no? Porque siempre salen cosas muy buenas. Eh, Pienso esas dos cosas. Después en términos más de incorporación, de esa mirada, bueno, como decía al principio, es parte ya de nuestra espiritualidad, que ya la tenemos. Eh, Después sí queremos que estén los compañeros propiamente trabajando en este ámbito de la fundación, sí, y eso es algo que creo que tenemos que seguir ampliando e impulsando. Y nuestra premisa es que eso no sucede por motus propios, es decir, hay que ir y construirlo deliberadamente, hay que ir a pedir, hay que pensar, che, encontramos compañeros que se sumen a pensar la política de seguridad, pensar la política de salud, pensar, che, a ver, veamos qué está pasando con la educación en los barrios populares, pero eso hay que ir a buscarlo directamente. Por lo menos, por ejemplo, muchas de nuestras referencias más de compañeras que venían de los barrios populares fue un poco de esa manera, ¿no? Como algo más deliberado. Eh, no sucede de forma más automática, bueno, quizás por cuestiones medio obvias, si se quiere. De quiénes son los que tenemos el tiempo para sentarnos a pensar, a leer, a escribir. Eh, no es que los compañeros de los barrios no lo hagan, lo recontra hacen. Pero a los grandes números me refiero, de por qué quienes están en estas instancias suelen ser gente que viene de clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para hacer eso un poco más equitativo, para poder tener, no sé, como decía antes, desde funcionarios de primera línea que vengan de los barrios populares o compañeros en las listas legislativas que eh,
vengan las organizaciones populares, comunitarias, eso tuvimos que forzarlo. Tengo que forzar. Quizás tengamos que hacer algo similar en nuestra fundación para que haya más compañeros en la medida que quieran, que deseen hacerlo, aportando. El aporte es necesario, así que es algo que tenemos que abordar también. Existe, pero podría ser más, la verdad. Pienso eso ahora. Es lo que se me ocurre rápidamente. Para cerrar, les compartimos un fragmento de 2 intervenciones realizadas en el lanzamiento de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral en septiembre del año 2024. Por un lado, Fernanda Miño, militante política y primera compañera villera en ser secretaria del Estado Nacional. Por otro lado, Adriana Sarquís, física, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica e investigadora del CONICET. Como comentaba Bruno, ambas integran el Consejo Consultor de la Fundación. Cada una desde su recorrido serán también candidatas a diputadas nacionales por Fuerza Patria en las próximas elecciones, lo que muestra la articulación entre trayectorias político-militantes y científico-tecnológicas entre barrios populares y academia. Bueno, esta fundación lo que pretende es, en el marco de no solamente la figura de Juan Grabois, tener la posibilidad de tener un marco estratégico, cómo llevar, digamos, una plataforma política para ser una opción seria de gobierno. Es lo que nosotros estamos apuntando, es lo que no vemos en la política, y quienes empezamos a militar políticamente al lado de Juan sabemos que es necesario, porque la política se ha deteriorado tanto y está tan debajo de la alfombra, todo hoy escondido, que nadie sale a hablar. Creo que una propuesta, no solamente el hablar y hacer un diagnóstico de la realidad, sino que poner propuestas serias que se puedan llevar a cabo, es, creo, un precedente que todos deberían hacerlo. Yo creo que desde el espacio de Juan se viene trabajando hace mucho tiempo en organizar grupos de trabajo que analicen los diferentes temas que pueden cooperar a que pueda funcionar un país con un desarrollo de una Argentina humana integral, que de eso se trata. Desde estos grupos hace mucho que se viene trabajando en hacer un informe donde se analicen las primeras acciones de este gobierno, y entonces, en un primer lugar, una de las primeras instancias del día de hoy es presentar ese informe. Después, más allá de eso, digamos, además del informe, se va a presentar justamente el inicio del funcionamiento de la Fundación, ¿sí?, para una Argentina humana integral. Así que, bueno, acá estamos, yo desde el sector más científico-tecnológico, desde el sector más que analiza un poco los sectores de energía, de los bienes y los recursos estratégicos, cómo agregarles valor a todo eso, es ahí donde aporto muy poquito. Yo creo que es la apertura de la política, no solamente, digo, yo que vivo en un barrio popular y miro televisión y explicarle a mis hijas, me parece que siempre hablarle a los propios trae como un no crecimiento, y creo que el lugar de la Fundación va a ser para ampliar la política, para que muchos puedan aportar a que esta herramienta pueda crecer en el marco de una política más sana, más abierta y más humana. Bueno, porque sobre todo presenta organización y política puesta al servicio de justamente ¿qué te diría? Una integralidad sobre el país que lo piensa como siempre en beneficio de los que menos tienen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que toda esta construcción, que tiene mucha organización atrás, y que todos los bombardeos que recibimos a diario de este gobierno, que todo el tiempo está yendo en contra de los trabajadores, de los jubilados, de las y los estudiantes, de los docentes, de todo eso, estás como esa afrenta permanente, digamos, la única manera de poder seguir adelante y pensar en una construcción es con organización. Yo creo que en las grandes crisis, los que nos dedicamos, yo porque vengo de un espacio de los barrios populares, porque fui funcionaria y desarrollamos la Secretaría de las políticas que fueron revolucionarias para el área social, creo que son momentos de seguir construyendo herramientas, como lo fue el RENAVAP en su momento, y después desarrolló una gran política. Creo que este momento y en el marco de esta fundación vamos a seguir armando y construyendo herramientas para lo que se viene, que va a ser difícil pero no imposible. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo, temporada 2. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires.
Queremos agradecer especialmente a quienes participaron en este episodio. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de la radio de la Universidad Nacional de Luján, Radio UNLU 88.9, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimientos del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Ciencia en Diálogo. Les espero en el próximo episodio. ¡Viva la educación y la ciencia pública!